¿Qué es la reencarnación? ¿Y cuáles son las enseñanzas que nos dieron antes de reencarnarnos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a conocer cuáles fueron las 10 cosas que nos dijeron antes de nuestra encarnación. Para crear el guión de este video, utilicé como base el sitio web Mensagem Espírita y el libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero hacer una breve explicación de lo que es la reencarnación en la visión espírita. Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, define la reencarnación como el retorno del alma o espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo especialmente formado para ella y que no tiene nada en común con el anterior. Esto significa que de la misma manera que existen los planos físico y espiritual, existe el cuerpo y el espíritu. Todo cuerpo viviente tiene un alma en él. Cuando este cuerpo físico cesa sus actividades y muere, el alma regresa al plano espiritual como espíritu. Es decir, si está vinculada a un cuerpo físico, es un alma. Si no tiene cuerpo físico, es espíritu. Este espíritu, a su vez, es inmortal, pero fue creado por Dios como un espíritu simple y ignorante. Y es a través de las reencarnaciones que el espíritu aprende cosas nuevas, gana experiencia y evoluciona. La reencarnación, es decir, los innumerables cuerpos utilizados por el mismo espíritu en su caminata por la eternidad, explica mejor la diversidad de destinos y aptitudes que se ven aquí en la Tierra. El proceso de la reencarnación nunca ocurre sin un objetivo o una razón, ya que los seres pueden estar en una misión, prueba o expiación. Una misión es la tarea o el poder conferido a alguien para realizar algo. Sin embargo, vale la pena señalar que la reencarnación en virtud de una misión solo ocurre para una minoría de espíritus. La prueba es el acto o efecto de probar y suele ser sufrida por alguien con el fin de determinar si ya posee las condiciones de vencer los percances de la vida y adelantar su aprendizaje. Por otro lado, en la expiación se producen la mayoría de las reencarnaciones, es decir, el motivo es el pago de deudas adquiridas en vidas anteriores o en esta misma vida, como una especie de castigo o penitencia. Es el resultado de la mala conducta del individuo ante la ley de Dios, que está escrita en la conciencia de cada uno. La reencarnación es la máxima expresión de la justicia divina, que no condena a nadie al sufrimiento eterno por los errores de otras vidas a menudo cometidos en momentos de locura. Bueno, conozcamos ahora las 10 cosas que nos dicen cuando nos estamos preparando para reencarnar. Usted recibirá un cuerpo. Podrás amarlo u odiarlo, pero él será tuyo todo el tiempo. Nuestro cuerpo es nuestro templo. Él está adecuado para que podamos cumplir nuestro planeamiento reencarnatorio y tratar de superar los obstáculos de la vida cotidiana. Por eso, debemos respetarlo y cuidarlo. Tenemos que mantener el equilibrio cuidando la parte espiritual y también la parte física. Debemos cuidar del sueño, la alimentación y alejándose de las adicciones y de los excesos. Aprenderás lecciones. Está escrito en una escuela informal de tiempo completo llamada vida. Cada día tendrás la oportunidad de aprender lecciones. Podrás amarlas o considerarlas estúpidas e irrelevantes. De todo lo que sucede en nuestras vidas, podemos obtener algún beneficio.
por muy mala que parezca la situación, siempre va acompañada de algún tipo de enseñanza. Podemos quejarnos y no aprender nada o reflexionar y dar gracias. No hay errores, solo lecciones. El crecimiento es un proceso de ensayo y error, de experimentación. Los experimentos fallidos son parte del proceso, al igual que los experimentos que en última análisis funcionan. A lo largo de nuestra vida, a menudo escuchamos a personas con más experiencia que nos dan ciertos consejos que, en la mayoría de las veces, no escuchamos. Pero cuando realizamos el acto, aprendemos en la práctica. Entonces, esta lección sirve para nuestro crecimiento. Porque el que no aprende en el amor, aprende en el dolor. Cada lección se repite hasta que se aprenda. Se le presentará de varias formas. Cuando la hayas aprendido, pasarás a la siguiente. Muchas veces gastamos toda una encarnación luchando contra una lección. Y después de fracasar de diferentes maneras sin aprender, llevamos esta misma lección a la siguiente encarnación, hasta que la superamos y estamos listos para la siguiente. Aprender lecciones es una tarea interminable. No hay ninguna parte de la vida que no contenga lecciones. Si estás vivo, hay lecciones que aprender y enseñar. Independientemente de su situación física o financiera, de su edad, nacionalidad, escolaridad o creencia, siempre puedes aprender algo y mejorar. De la misma manera que siempre puedes enseñar algo a otra persona independientemente de quién ella sea. Allá solo será mejor que aquí cuando tu allá se convierta en un aquí. Usted simplemente tendrás otro allá que de nuevo se verá mejor que aquí. La mayoría de nosotros siempre estamos insatisfechos con lo que tenemos y siempre queremos algo más. Cuando logramos ese objetivo que teníamos, nuevamente no estamos satisfechos y queremos otra cosa. Y, lastimosamente, la gran mayoría son siempre cosas materiales. Los demás son solo espejos de ti. No puedes amar u odiar alguna cosa de otra persona a menos que refleje algo que amas o detestas en ti mismo. Por lo general, las cosas que amamos o odiamos en las otras personas son cualidades o debilidades que tenemos. Así que antes de criticar al otro, primero debemos trabajar en nuestras oportunidades de crecimiento. Lo que hagas con tu vida es problema tuyo. Tiene todas las herramientas y recursos que necesitas. Lo que hagas con ellos no es asunto de nadie. La elección es tuya. Mismo haciendo un planeamiento antes de encarnar, todos tenemos nuestro libre albedrío. Tenemos una noción de lo que está bien y de lo que está mal, pero debemos ser conscientes de que existe la ley de retorno, o como a algunos les gusta comparar, con la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, que dice que por cada fuerza de acción que se aplica a un cuerpo, surge una fuerza de reacción en un cuerpo diferente. Esta fuerza de reacción tiene la misma intensidad que la fuerza de acción y actúa en la misma dirección, pero en sentido contrario. En resumen, cosechas lo que siembras. Las respuestas a las preguntas de la vida están dentro de ti. Solo necesitas mirar, escuchar y confiar. En nuestro subconsciente traemos algunos recuerdos de encarnaciones pasadas que muchos confunden con la intuición. Y nosotros también debemos recordar que nunca estamos solos. Todos tenemos un espíritu protector o ángel de la guarda. Cuando estamos pasando por algún momento de incertidumbre en nuestras vidas, solo tenemos que sintonizar con él, creer en lo que sentimos y superar el miedo. Olvidarás todo eso y sin embargo lo recordarás. Cuando reencarnamos, en la mayoría de los casos, no tenemos ninguna memoria de nuestras encarnaciones anteriores. Esto es,
gracias al velo del olvido, que es otra prueba del amor de Dios que nos da la oportunidad de comenzar a escribir una nueva historia en un libro en blanco. Pero, aún así, tenemos de una forma muy presente las buenas enseñanzas en nuestro subconsciente. Y el próximo viernes tendremos un polémico video explicando la demanda contra la Federación Espírita Brasileña por adulteración de algunas obras de Chico Xavier. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.